El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches a todos nuestros televidentes. Estamos aquí nuevamente en este programa que se llama Fuente de Vida. Es un programa donde está dedicado para el estudio de la palabra de Dios, el fortalecimiento de nuestro espíritu y fortalecer el espíritu de la mente. Hoy nuestro programa va enfocado a hablar del espíritu de la mente, porque es allí donde realmente suceden batallas muy grandes que en algunas de ellas pues somos derrotados, y por lo tanto es necesario que nosotros nos fortalezcamos por medio de la palabra de Dios, que es el alimento espiritual para nuestra mente. Hoy estamos viendo cómo todas estas situaciones que se presentan en nuestra vida cotidiana, algunas donde afectan nuestra salud mental, cómo estas situaciones muchas personas no tienen las herramientas para poder pasar y superar este difícil estado de la mente. Entonces es necesario que nosotros nos entrenemos por medio de la palabra de Dios, que fortalezcamos nuestra mente y verdaderamente nos llenemos del poder de Dios para poder superar cualquier situación que se nos presente de salud mental. Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios en Efesios 4:22, y vamos a estudiar la palabra de Dios porque es necesario no quedarnos en una antigua manera de vivir donde se reconoce que si hemos cometido errores y las consecuencias de estos errores cometidos en el pasado, hoy estamos nosotros enfrentando las consecuencias. Es necesario que no nos quedemos con esta antigua manera de vivir, que haya un reconocimiento de que hemos fallado, hemos errado, pero que en este presente que hoy estamos viviendo haya un ánimo pronto de una renovación, de una transformación, de un cambio, de no continuar ejecutando errores del pasado. Y ese momento del despertar en la mente de una persona, en estar motivada a no seguir cometiendo estos errores, pues se puede traducir en un arrepentimiento, en no querer seguir en esta manera de vivir, la cual pues la ha llevado posiblemente a la pérdida de los seres que más aman, sus hijos,
su familia, porque cuando vivimos conforme a deseos engañosos de la mente, pues estos deseos engañosos de la mente hace que nos convirtamos en monstruos que causamos mucho mal a las personas que están a nuestro alrededor. Y por eso existen las instituciones quienes velan, por ejemplo, por la vida de un niño. Entonces encontramos esta institución que se llama Bienestar Familiar, donde prima la protección de los derechos de los niños. ¿Y de quién están protegiendo a estos niños? Están protegiéndolos de sus propios padres, quienes se convierten en los más terribles agresores, tanto psicológica como físicamente. Y claro, es una institución donde su visión o su misión es la protección de la vida, de los derechos fundamentales para un niño. Y estas situaciones que se presentan, todas están ligadas a qué mente está siendo sometido este niño, este padre, a qué situación en su mente que está sometiendo este padre, esta madre, este niño que está siendo violentado en sus derechos. Pues ese niño debería tener su hogar como un lugar más seguro, pero a veces el hogar se convierte en el lugar más peligroso, más hostil, y por eso hay acciones donde deben retirar a los niños de estos hogares y colocarlos en un lugar también que se llama un lugar seguro para protegerlos de sus propios padres. Es necesario trabajar en el espíritu de la mente, es necesario. El aumento del deterioro de la salud mental es alarmante, porque literalmente estamos viviendo con personas altamente peligrosas. Y hoy el Señor nos está dando esta oportunidad de entrenar el espíritu de nuestra mente y de instruirnos por medio de la palabra de Dios, donde nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Mire, es necesario tener esta voluntad dispuesta a reconocer, debo ser restaurado, transformado. Debo recibir instrucción clara que viene de parte de la sabiduría no humana, sino de la sabiduría que viene de Dios. Y cuando recibimos esta instrucción, quien verdaderamente viene a abrir y a despertar nuestros sentidos espirituales y ser sacados de este estado de esclavitud, porque
estar viciado conforme a los deseos engañosos de nuestra mente es un estado deplorable. Todo aquel que ha permitido estar viciado conforme a los deseos engañosos de la mente vive en un estado de esclavitud. Es esclavo de estos mismos deseos engañosos. Deseos engañosos. Y con estos deseos engañosos en la mente, los cuales operan a los hijos de desobediencia, que significa todo aquel que es soberbio, altivo, rebelde e insiste en vivir una vida ajena al Señor, así pueda estar con un nombramiento o una apariencia de un hombre recto, justo y apartado del mal. Esto no es solamente que nos creamos rectos, justos y apartados del mal, porque aún así viene el maligno y en un solo día te destruye todo lo que supuestamente has creado y te genera confianza. El Señor hoy nos enseña que nosotros verdaderamente somos libres cuando le conocemos a Él. Y dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy es necesario que, si tú estás escuchando este programa, clames, invoques el nombre poderoso de Cristo Jesús y le pidas que tu mente, que el espíritu de tu mente sea renovado y que verdaderamente encuentres esta libertad que solo es hallada en Él, en quien ha dado su vida por cada uno de nosotros. Es muy triste escuchar cómo las familias pierden a sus hijos, cómo este modelo de familia que se ha debilitado, que no está fortalecido y que no ha dado cabida a que Dios esté en primer lugar en medio de las familias. Vemos las consecuencias nefastas, trágicas, horribles, que no tienen descripción del dolor a lo que uno puede llegar sin este conocimiento que trae poder, que trae este poder especial para todo aquel que cree. Y vemos cómo sí se le da cabida y se abre la puerta para que vengan las potestades del maligno a hurtar, a destruir y a matar. Y es muy, muy doloroso escuchar cómo hay niños que se quitan la vida porque los han sometido a tratar de entender los problemas de los adultos a cortas edades.
un mundo donde ni las mismas personas adultas tienen una salida efectiva y certera a sus problemas. Ahora un niño de 7, 9, 11, 12, 13, 14 años tiene que someterse a entender lo que a un adulto le ha costado hasta su propia vida. Y vemos cómo el maligno sí presenta opciones a estos niños para quedar atrapados bajo varios deseos engañosos de la mente. Y es donde vemos a los niños consumiendo sustancias adictivas. Vemos a los niños cayendo en red de trata de niños. Vemos a los niños violentados por sus propios padres. Y a nivel mundial vemos cómo más de 16,000 niños son vilmente asesinados por un gobierno, por una nación. Entonces, nosotros verdaderamente debemos buscar una transformación en el espíritu de nuestra mente, la cual en cada familia, si colocáramos de primero a Cristo Jesús en nuestra vida, nuestra familia sería una familia fortalecida, una familia unida en un solo espíritu. Esa unidad en un solo espíritu. ¿En qué espíritu? Es que debemos estar unidos en el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo se logra eso? Cuando tú, como una persona adulta responsable de un niño, tomas la decisión de ser instruido por Dios, el cual es el creador de la sabiduría, es el dador de la sabiduría. Y no necesitas escuela de padres, necesitas es empezar a conocer cuál es el principio de esta sabiduría. Y está en Proverbios 1:7, donde dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor, mas los insensatos la rechazan. No nos convirtamos en hombres y mujeres insensatos. Busquemos la sabiduría que viene de lo alto para que sea Cristo Jesús delante de nosotros, abriendo toda puerta, todo camino, abriendo el mar en dos, para que logremos nosotros librarnos de la esclavitud y de la soberbia de este mundo, porque es un acto de soberbia. Cometer un genocidio es soberbia.
Y el soberbio todo lo pierde. No solo pierde su vida, sino que pierde todo. Todo lo que esté al lado, acompañando o rodeando a un soberbio es destructivo, se destruye. Y vemos ejemplos en la palabra de Dios, como el faraón, un hombre soberbio, que desde niño le hicieron creer que él era Dios, un Dios. Mire, igual que este engaño, donde Satanás, siendo un ángel hermoso, de hermosura en el reino de los cielos, quería ser ¿qué? Como Dios o más que Dios. Y ese mismo engaño viene aquí a esta tierra a hacerte creer y confiar que tu fuerza, que tu voluntad está por encima del Todopoderoso. Debemos dejar la soberbia a un lado, dejarla atrás, y verdaderamente nuestra cerviz, humillando y doblando toda cerviz para reconocer que el único que puede renovar el espíritu de nuestra mente es Dios. Aquí dice entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hoy el Señor nos está enseñando que sí hay deseos engañosos. ¿Cuál o cuáles son esos deseos engañosos que hoy te hacen esclavo? Pidámosle al Señor que quite de nuestra vida, de nuestra mente, todo deseo engañoso, y que la luz de Cristo llegue a nuestra vida y que nosotros verdaderamente recibamos esta transformación en el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué? Para no terminar como el soberbio, como el ejemplo que hoy nos trae referencia a la palabra de Dios con el faraón. Era tanta su soberbia que pensaba que él también iba a pasar por medio de ese mar abierto en dos, y que Dios también le había abierto el mar a él para que pasara él y todo su ejército. La soberbia nos hace creer cosas que no lo son. Efectivamente, la apertura del mar era para los hijos de Dios, para todo aquel que tiene una comunión íntima con el Señor, para todo aquel que el Señor lo ha sacado de esclavitud, pero no para el soberbio. ¿Qué le pasa al faraón y a todo su ejército? Viene y el mar
nuevamente los cubre. No quedó vivo ni aún uno. Que si hoy nosotros no tomamos la decisión de verdaderamente quitar de nuestra vida esa antigua, esa pasada manera de vivir que está viciada conforme a los deseos engañosos de nuestra mente, vamos a ver una triste y trágica realidad. Como el mar de problemas, el mar de la maldad y la iniquidad nos cubre, y no solo a ti, sino a toda tu familia. Debemos reconocer que esta pasada o esta antigua manera de vivir, si miramos al pasado, estos errores que hemos cometido, y en este presente hay un verdadero arrepentimiento, pues habrá una transformación, una renovación, y ese pasado ya no lo seguirás cargando, esa pesada carga donde la culpa te consume, donde el dedo acusador y señalador te hace sentir que eres el culpable de la destrucción de los seres que más amas. Hoy ha venido esta oportunidad para que doblegues la cerviz y verdaderamente haya esta entrega de nuestra vida a Cristo Jesús. Dice el 23, Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde opera esta multitud de problemas? Si tu hijo ha quedado bajo cualquier sustancia adictiva, cualquiera, ¿dónde operó a ese niño? En el espíritu de la mente. ¿Y cómo operó? Operó viendo cómo sus padres no tenían ninguna sensibilidad para escuchar la voz del Todopoderoso y recibir la instrucción que viene de parte de Dios, sino que al contrario, vivir una vida llena de pleitos, de celos, de envidias, de gritería, de disensiones, de todo esto que no es un buen ejemplo para fortalecer la mente de un niño. La mente de un niño no se fortalece porque tú lo tengas en los mejores colegios de esta ciudad. La mente de un niño, de tu hijo, se fortalece cuando en tu hogar le das entrada, le das cabida al dueño de la mente, a Cristo Jesús. Cuando permites y estás en una sola unidad
en Él. Porque de nada vale estar una pareja unida si uno está en otra sintonía, sea el papá o la mamá, y el otro está en otra sintonía diferente al estar en la sintonía de la unidad del Espíritu Santo de Dios. Ni siquiera es necesario que no estén unidos o juntos bajo un mismo techo, porque ahora la moda es, su papá se fue con otra, tuvo otros hijos, o la mamá se fue, tiene otros hijos y recibió los hijos del otro que venía con más hijos, porque ahora es normal. Pero aún este hogar que aún no ha sido separado, sino que están los dos bajo un mismo techo, pero sin colocar a Cristo Jesús de primero en la vida de cada uno para orientar esto tan grande y tan maravilloso que Dios nos ha dado, que es a nuestros hijos, la futura generación. Sino que, al contrario de hacer una orientación dirigida hacia el camino de la bendición y de la vida, estás orientando y dando ejemplo hacia el otro lado, hacia la maldición y la muerte. Y hay los lamentos. Mi hijo de 13 años se quitó la vida por un reto viral, un reto de la internet. Y no es el primer niño, ni será el último. Ya, ¿cuántos niños se han quitado la vida por estar cumpliendo un reto dictado por las mismas potestades de las tinieblas? Y lo que haces es abrir la puerta de tu casa para encontrar una escena macabra, ver a tu hijo sin vida. No lleguemos a esos extremos, no es necesario. Inclina hoy tu oído a esta palabra que no es palabra de hombres, ni sabiduría humana, es sabiduría que viene de parte de Dios. Pero para hacerte mal, no. Antes, los pensamientos que el Señor tiene para esta humanidad son de paz, son de amor. Pero insistimos, como el necio insiste en repetir el error. No insistamos en el error. Démosle la oportunidad al Señor de entrar a dirigir esta familia que has creído que la has venido manejando de la mejor manera, pero que hoy te das cuenta que no es así. Abrimos la puerta de nuestra vida, de nuestro hogar, de nuestra familia, hoy, para que entre a direccionar y a verdaderamente instruir el dueño
y el creador de la sabiduría. Porque esta sabiduría no la vamos a encontrar solo porque vayas a una escuela de padres. Esta sabiduría la encuentras cuando quitas la soberbia de tu vida y dices, verdaderamente yo estoy viviendo conforme a los deseos engañosos de mi mente y es necesario que sea renovado el espíritu de mi mente. De lo contrario, seguirás en ese estado de esclavitud y viendo cómo las personas que tú más amas te vuelves el flagelo para ellos con tu ejemplo, con tus malas palabras, con tu soberbia, con tu violencia intrafamiliar. Todo aquel, sea hombre o mujer llamado padre y madre, que es capaz de levantarle la mano a su hijo para dejarle un morado en la cara, debe estar sometido no solo a las instituciones que están en esta tierra para que velan por la vida de los niños, sino que debe ser sometido por la justicia de Dios y el tratamiento del Señor para que salga de esas tinieblas. Un padre que viola a sus propias hijas, un padre que mata a sus hijos, una madre que solamente está su mente totalmente viciada conforme a deseos engañosos y deja a la deriva a una familia, a un hogar, a unos niños y maltrata. Hoy el Señor nos pide que dejemos esta soberbia y esta altivez y que entreguemos nuestra vida al Señor para que Él empiece a operar lo más pronto posible el espíritu de nuestra mente y sea renovado. Esto es una cirugía espiritual donde cuidadosamente está detectado todas esas iniquidades y concupiscencias que tienes en esta mente, lo cual te hace altamente peligroso para todo el mundo. Altamente peligroso. De una mente que está direccionada por el mal. Y hoy nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos cómo ha sucedido un genocidio. Y a veces seguimos con nuestra vida normal. Y aquí se cumple lo que está escrito en la palabra de Dios. El amor de muchos se enfriará. Nos volvemos implacables y decimos, a mí nada de eso me afecta. Se puede morir mi mamá, se muere por terca, por necia, y yo no voy a estar llorando en ese entierro porque yo se lo dije. ¿Cómo se vuelve? ¿Esas palabras de quién son? ¿De una persona humilde o de un soberbio que aún ni la muerte de la mamá
dice que le causa ningún sentimiento. El soberbio recibe las consecuencias de su soberbia, pero lo más triste es que todo lo que está alrededor de este soberbio también es destruido, porque claramente el ejemplo que está en la palabra de Dios con el faraón, las 10 plagas que llegaron, no le llegaron solo a él. Las 10 plagas que le llegaron y que fueron necesarias 10 por su soberbia, porque ni con una, ni con dos, ni tres, necesitaba 10, y aún con la 10ª, perdiendo la vida de su primogénito, de su hijo, aún siguió de soberbio a seguir persiguiendo el pueblo de Dios. Pero esta soberbia lleva a que todos los que están cerca de este hombre con estas características también reciban las consecuencias. Esto es triste, ver que también tus hijos, tu esposa, tu esposo tiene que recibir las consecuencias de tu soberbia. También tiene que recibir el dolor, porque el hijo del faraón no era solamente el faraón, también era de su mamá. Y todos los primogénitos que murieron eran los del pueblo de Egipto. Y a uno no solo le cayó los piojos, ni las langostas, ni el río Nilo se puso rojo solamente al frente de la casa del faraón, era todo, cubre todo, acaba con todo lo que está alrededor. Deja la soberbia a un lado. Inclina tu oído a escuchar la voz que viene de parte de Dios, y deja que insistir en repetir los mismos errores, porque el que los repite se convierte en necio, se convierte en insensato. El 24, Efesios 4:24 nos dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo debemos estar? Vestidos, recibir una nueva vestidura. Pero estas vestiduras no están aquí en esto físico, no es la elegancia, el porte, el diseño, no, los zapatos, el bolso. Ese no es la vestidura, es una vestidura espiritual que va desde la coronilla hasta la punta de tus dedos, de tus pies, que te cubre todo el manto del Espíritu Santo de Dios en tu vida, dejando a un lado esa antigua manera de vivir y renovados en el espíritu de la mente y recibiendo una nueva vestidura. ¿Con qué estamos nosotros vestidos cuando le damos entrada a nuestra vida a Dios? Con una
vestidura que viene de parte de Él. Un nuevo hombre, que ya ese nuevo hombre tiene una característica grandiosa. Es la característica según Dios. Un nuevo hombre según Dios. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tu padre de familia, no tienes ningún argumento para decir que tu ira y tu soberbia te hace acabar con la vida de tus propios hijos de 2, de 3, de 4, de 5, de 10, de 15, de 16 años. No tienes por qué llenarte de ira y tu soberbia acabar con todos. Muchas gracias, y este programa lo pueden ver nuevamente buscando en YouTube Fuente de Vida Víctor Ávila, y que el Señor nos llene con su Santo Espíritu para poder vencer todas estas adversidades. Dios los bendiga. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar.